Buenas tardes, mi nombre es Miguel Gómez Serrano, soy residente del cuarto año del Hospital General 450 de Durango. El día de hoy me encuentro en una presentación en el Hospital Puerta de Hierro, en el servicio con el doctor Reyes Pedrosa. Hoy vamos a presentar un tema muy interesante que se llama lesiones SLAP. Esta es una patología muy interesante. Vamos a comenzar. Los últimos 100 años son los que se encargan del estudio de SLAP, desde Perthes hasta Snyder, que fue en 1990 donde inició el estudio de manera formal o sistematizada. La lesión SLAP la podemos definir como a la desinserción del labrum superior y de posterior hacia anterior. Incluye la inserción del bíceps. Es una lesión que desgraciadamente su diagnóstico se limita a los últimos 100 años. Nos referimos a esto por situaciones de inestabilidad anterior, que es lo que dificultaba el diagnóstico previamente. Principalmente las lesiones SLAP afectan al labrum glenoideo superior y se extiende hacia anterior y posteriormente. Esta es la principal causa o la principal razón que se ha diagnosticado, por lo cual es difícil identificar su etiología. Entre los antecedentes encontramos que en 1800 se escribió el primer procedimiento de una reparación quirúrgica del labrum. En 1906 Perthes reparó el labrum glenoideo con el uso de una aguja y una sutura especial, y en 1923 Bankart describió el primer abordaje al labrum de directamente exposición. En 1939 Bankart presentó un trabajo de la primera reparación del ligamento glenoideo, y en 1980 Johnson presentó el primer tratamiento artroscópico referido en la bibliografía. En 1985 Andrews realizó un estudio por primera vez enfocado en las patologías labrales en un retrospectivo donde analizan 700 casos, y en 1990 Snyder acuñó el término de lesión SLAP. Esta situación nos enfoca en la epidemiología, que el American Board of Orthopedics entre el 2013 y el 2008 publicaron una incidencia del 10.1%. Esto una distribución mayor entre varones y sobre todo de la edad de 25 a 40 años, principalmente por dos etiologías. En la anatomía vamos a hablar de un recuento muy rápido. Los tres principales huesos que forman la articulación del hombro: la escápula, la clavícula y el húmero. Y recordar que el labrum glenoideo es un tejido fibroso suave de conjuntivo que rodea las glenoides, cuya principal función es la estabilización y la profundización y ampliar la articulación a través de la cápsula. El labrum profundiza en las glenoides hasta en un 50% y mejora el ajuste y la congruencia articular. Podemos ver en esta imagen el acromion y podemos ver el labrum cómo rodea de una manera la cavidad y cómo esta cavidad se conecta con la cápsula, y de esta manera hace un socket y una presión negativa que nos permite en la biomecánica hacer los movimientos de la parábola de Kopman, que es la circunducción. El hombro tiene el mayor rango de movimiento de todas las articulaciones en la biomecánica, y esto lo expone precisamente a este tipo de lesiones. Pero entonces, ¿cuál es la característica biomecánica y fisiológica que tiene el labrum? Al 35 y un día 37. Esta situación anatómica produce un aumento de presión negativa en el socket de la cápsula, y eso es lo que nos permite hacer la circunducción. El labrum cuenta con estabilizadores dinámicos, que es toda la musculatura que se encuentra alrededor del hombro, y el manguito rotador juega el papel más importante. De igual manera, los estabilizadores estáticos son toda la cápsula junto con los ligamentos, el glenomeral medio, el superior y el inferior. Estas estructuras son las más importantes en cuanto a la función biomecánica. Entonces, la etiología subyace a varias presentaciones y lesiones multifactoriales, y sigue siendo un tema de debate y controversia, porque se pueden presentar lesiones SLAP por repetición, por desgaste y en agudo por trauma. Entonces, de manera principal las podemos evocar en los mecanismos: la caída sobre un brazo extendido, el golpe directo al hombro, o un tirón repentino como cuando se intenta levantar un objeto pesado, y movimientos aéreos fuertes como una fuerza de tracción. Podemos también clasificarlo en lesiones por compresión, lesiones de tipo de tracción y de tipo combinado, las que mencionamos previamente, pero además en estas pueden ocurrir un tirón inesperado del brazo en un paciente que no necesariamente esté realizando una actividad. Esto puede ser en un accidente, esto puede ser en un trabajo, o esto puede ser sencillamente en un atropellamiento.
Las lesiones por desgaste se han mencionado varios mecanismos. El impingement interno posterior superior, esto por trastornos en el desarrollo, una sobreproducción o una vertiente ósea que pueda hacer el daño, o un mecanismo de pillback, que es un tirón el cual está modificado en la tracción hacia la biomecánica del paciente. Esto se refiere al alejamiento del eje de la extremidad de una manera forzada y con una rotación parcial. Y el drift, que es una limitación o un bloqueo o la disminución del ángulo del movimiento. Además de esto, la principal que se presenta en deportistas jóvenes, que es la por repetición en la fase tardía. Y entonces tenemos estas que se pueden desarrollar, las degenerativas, en un paciente con una escala funcional previa normal, que es un adulto mayor que se dedicó mucho tiempo en una actividad y que esta puede producir el mismo desgaste que una lesión tipo SLAP. Generalmente en los deportistas va a ser con tiradores o lanzadores que mantienen una estabilidad anterior superior a la cabeza, o trabajadores que se dediquen a una actividad que haga lo mismo, que pueden ser, y lo refiere en uno de los artículos, pintores, trabajadores que se dedican a la recolección en agropecuaria, que se dedican a recoger manzanas, o producciones agrícolas. Pero entonces, ¿cuál es la situación en cuanto a la clínica? Los signos. El dolor usualmente van a realizar movimientos sobre la cabeza o una sensación de atrapamiento. El dolor va a ser inespecífico, el paciente lo va a referir, que puede ser de manera pausada, que puede ser durante el día, o puede estar en la noche o con sus actividades diarias. La sensación de inestabilidad en el hombro que se presenta de manera anterior, o una disminución de los rangos de movimiento, además de una pérdida gradual de la fuerza. Y se puede mencionar el síndrome del brazo muerto que se presenta en los lanzadores, que refieren a la disminución de su capacidad deportiva previa, o los que mencionamos previamente, que eran el pillback o el grip, y que pueden ser alternados junto con los signos. Pero entonces, además de esto, ¿cuáles son las sintomatología clínica? En un estudio que se realizó en Alabama, ellos no se dedicaron a las menciones que refieren a los pacientes, sino a lo que referían en cuanto a la clínica de un paciente no diagnosticado. Es decir, las consultas previas alternadas que ellos no podían diagnosticarse, todas coincidían con estas causas, que eran una sintomatología mecánica, una crepitación o el empeoramiento al realizar la actividad por encima de la cabeza. Y estos signos se enumeraron como una pauta importante para un estudio detallado de los pacientes que se pudiera sospechar una lesión tipo SLAP. Es decir, pacientes que no fueron diagnosticados de manera adecuada en el primer término de la medicina familiar, ya sea pacientes de consultorio o no necesariamente un médico ortopedista, y son signos por los cuales deben ser referidos. Entonces, vamos al diagnóstico clínico, en el cual existen diversas maniobras para realizar el estudio del hombro, pero diversos autores y estudios llegaron a la conclusión de que las maniobras más efectivas fueron la maniobra de Hove, la maniobra de Paté y el test de Spear. Esto desgraciadamente no significaba que tuvieran una alta sensibilidad o especificidad, ya que el problema es que la lesión SLAP usualmente puede ir acompañada con alguna otra tendinopatía, y esto puede confundir el cuadro. Sin embargo, estas fueron las... En estos 5 estudios que se realizaron en la última década, se evaluaron 590 pacientes, de los cuales en el primero Morgan y Coles hicieron las maniobras de Spear y O'Brien para la utilidad del diagnóstico del SLAP anterior. Evaluaron 102 pacientes con lesiones SLAP con inestabilidad anterior asociadas a banca o a patología labral, y ellos encontraron que el test de Spear tenía una sensibilidad de 100% y una especificidad de 88% en SLAP tipo 1, y el test de O'Brien únicamente una sensibilidad de 70% y una especificidad del 42%. La maniobra que encontraron que tenía una mayor valía o que como herramienta diagnóstica fue la de Hove, y fue para el diagnóstico del SLAP tipo 2. En otro estudio de Wanchi y Jones compararon 7 maniobras para las lesiones del complejo del bíceps y labro, y ellos estudiaron a 60 pacientes sometidos a una artroscopía por una variedad de síntomas que no necesariamente evocaban el cuadro de un tipo SLAP. No encontraron diferencias estadísticas en un test. Sin embargo, ellos refirieron que lo principal o como método de diagnóstico de gold standard fue la artroscopía. Parentis realizó un estudio de la validez de las múltiples maniobras para SLAP tipo 2.
Ellos evaluaron 132 pacientes y no encontraron ningún test con diferencias estadísticas significativas. Únicamente refirieron que el test de SPID y el test de recolocación de Hove fueron los más efectivos, y en esto coincide con Morgan. Además de esto, Holby realizó un retrospectivo con 50 pacientes y evaluaron 152, 65 mujeres y 87 hombres con quejas. La sensibilidad fue la maniobra de Jergason y el test fue de 43 con sensibilidad y 79 de especificidad. Finalmente, Ebinger describieron el test de flexión supina contra resistencia, esto proponiéndolo como una maniobra para el estudio, como una nueva forma de realizar el estudio del SLAP, y estudiaron a 150 pacientes sometidos a una cirugía artroscópica con dolor persistente. Ellos demostraron que es menos sensitivo que el test de O'Brien cuando la lesión SLAP va a estar asociada. Aún así, 592 pacientes en total, y todos estos estudios nos indican que no hay maniobras con la suficiente especificidad para hacer el diagnóstico de SLAP tipo 2, tipo 3 y tipo 4. Esto en concomitante el SLAP tipo 2 con alguna otra patología labral y el SLAP tipo 1. Finalmente nos lleva a las herramientas diagnósticas que tenemos, donde en este estudio se realizó la concordancia entre la artroscopía y la resonancia magnética, y ellos compararon la resonancia magnética, la artroresonancia, con la sensibilidad. La resonancia magnética tuvo los peores valores con un 60% de sensibilidad y un 70% de especificidad. La resonancia magnética con contraste tuvo una sensibilidad mayor y una especificidad de 85% en comparación con la resonancia. Pero el gold standard o la mayor técnica que encontramos fue la artroresonancia, la cual coincide con otras guías de práctica. Aún así, ellos concordaron que esto no es específico para el diagnóstico, es decir, el mejor método de diagnóstico es la artroscopía en una sospecha de una lesión SLAP, esto por las posibles patologías concomitantes que se pudieran encontrar. Entonces se reportó que la resonancia magnética solo el 42% y el 65% fue su sensitividad, y 74% a 92% de especificidad. La artrografía se reportó con un 89% de sensibilidad y especificidad y el 90% de exactitud en la detección. La artroresonancia es el método de diagnóstico más sensible y específico. Aún así, el diagnóstico definitivo lo da la artroscopía, es decir, que el cuadro puede ser enmascarado a la hora de la sospecha, aún con la herramienta diagnóstica. Esto no quiere decir que no sea el diagnóstico del LAP, quiere decir que se pueden encontrar otras patologías concomitantes. Finalmente, Snyder fue quien desarrolló la clasificación inicial de estos 4 subtipos de lesiones. Lo dejamos este apartado porque se necesita de los estudios de la resonancia para poder hacer el diagnóstico. Y Snyder, esta fue la primera descripción que realizó, en la cual en el tipo 1 se presentaba un desgarro de manera leve, en el tipo 2 un desgarro con, podemos ver aquí, bueno, no está en la pantalla, pero podemos ver un desgarro con la base del labrum en la parte anterosuperior, y en el tipo 3 como un desgarro en tipo asa de Valde parcial, y finalmente un desgarro en el tipo 4 que se va hacia la superficie articular junto o evocando el espacio articular. Esta es una imagen artroscópica donde podemos ver el tipo de lesión de manera clasifica, y podemos ver el desgarro en el tipo 1, en el cual se sugiere un manejo mínimo. Vamos a hablar del tratamiento más adelante. En el tipo 2 podemos ver el desgarro en el borde con una limitancia. En el tipo 3 podemos ver el desgarro en el asa, y podemos ver en esta porción cómo está el desgarro atrayendo. Y finalmente en el tipo 4 cómo el desgarro de la glenoides se va hacia la cavidad articular ocupando el volumen. Pero entonces, ¿qué ha sucedido con la clasificación SLAP a lo largo del tiempo? Si bien Snyder fue quien realizó la primera evaluación, ha habido muchas recapitulaciones, evocando hasta un tipo 10 actualmente, con la clasificación de Maffet y North y Ryu. Esto lo que sucede es que los primeros 4 desgarros se van agregando características. En el tipo 5 es una lesión anteroinferior del labrum tipo banca, la cual se va a extender hacia la porción superior e involucra el ancla del bíceps largo, y el tipo 6 es una lesión del labrum superior tipo flap. Finalmente el tipo 7 es la desinserción del ancla del bíceps largo, lo cual se extiende por debajo del ligamento glenohumeral con un mal pronóstico para la función de la extremidad. Y el tipo 8 con una lesión en extensión sobre el labrum llegando hasta la 6. Podemos verlo más claramente en esta imagen, que es de la asociación
coreana de artroscopía, y en la cual podemos ver las 4 imágenes que ya evocamos de manera clásica, y podemos ver los desgarros, y el tipo 8 que evoca los 10 descritos hasta ahora, y que podemos ver la lesión, cómo desciende justo en la glena y cómo esta lesión se evoca hacia el fondo. Algo de problemas nada más técnicos. Finalmente, ¿cuál es la indicación quirúrgica o el tratamiento que se debe sospechar en este tipo de pacientes? La pauta está indicada al tratamiento quirúrgico en múltiples factores: la edad, las actividades que realice el paciente, ya sean deportivas o laborales, y la cronicidad de los síntomas. Además de esto, hay que personalizar al paciente, debiendo considerar el tratamiento médico no dirá buenos resultados después de 3 meses. Y en deportistas de lanzamiento de alto rendimiento con sobreuso en actividades, este tratamiento debe incluir un periodo de reposo del gesto deportivo o limitar las actividades que provocaron el daño o la lesión. La indicación temprana de la cirugía se debe realizar en pacientes con esta indicación, que es la compresión del nervio supraescapular y secundario de un ganglión en la fosa espinoides. Bueno, vamos a ver esta reparación de una manera corta. No sé por qué no se ve aquí. Bueno, hay que mencionar primero que bajo técnica artroscópica normal se utilizan con 3 portales, en la cual el portal posterior se va a utilizar para visualizar la lesión de manera inicial, y se debe hacer una exploración a través de ese portal del complejo del tendón y el labrum. Finalmente, cuando se diagnostica la lesión por artroscopía y se decide la reparación, se deben utilizar los portales anterolateral y anterosuperolateral. El anterolateral se debe utilizar para debridar la lesión, para utilizar raspas y preparar el lecho óseo para la reparación. El superolateral se debe utilizar para las suturas y el anclaje o la fijación con las anclas, y el posterior se debe utilizar para pasar el implante y hacer la fijación desde posterior. Hay que recordar que si el SLAP es tipo 3 o 4, puede estar comprometida la porción tendinosa y se debe entrar por el posterior superior, justo por debajo, para poder hacer la fijación con el ancla de manera anterior. Si esto es para la fijación y la sutura que se debe hacer a través de las cánulas, se debe de evitar el uso de la fijación de la porción tendinosa con la cánula para evitar dañar el tendón, y se debe hacer con técnicas desde afuera hacia adentro. Finalmente, se debe de valorar la fijación con 2 anclas de el defecto en la glena, y con la sutura se debe de minimizar el daño. Y aquí podemos ver de manera inicial cómo se hace la colocación de los portales y cómo se evalúa por medio de la cámara en el portal posterior. Vamos a levantar un poquito la reparación. Y aquí podemos ver cómo se está realizando la preparación del lecho, cómo se está realizando la fijación del complejo con la primera ancla, cómo se realiza usualmente se deben utilizar anclas de titanio. No vamos a mencionar obviamente marcas de proveedores, pero se pueden utilizar de primera intención, y esta es la primera colocación desde técnica de fuera hacia adentro, y se hace la fijación de la glena y del labrum, y ahí se puede ver el desplazamiento. Vamos a adelantar un poco la plática para que se vea la reparación y la fijación y cómo se está haciendo, y podemos ver en el trasfondo la reparación de la glena con el ancla. Finalmente, en esta parte podemos ver cómo se realizó la fijación y cómo se está haciendo la sutura, y cómo se mantiene con el ancla en el segundo, y cómo se está haciendo la sutura justo en el labrum.
Y aquí ya podemos ver en la porción posterior cómo se pasó por debajo. Hasta aquí. Entonces, ¿cuál es la pauta de tratamiento? Existen más de 150 técnicas y se ha referido que la que el cirujano domine de una manera mejor. Es cierto que mencionamos una de las más comunes. En el tratamiento de la tipo 1 las indicaciones probablemente son hallazgos incidentales y son asintomáticas y se puede debridar en el momento de la artroscopía junto con el tratamiento de la patología sintomática, es decir, que se puede encontrar el SLAP en conjunto en la búsqueda de alguna otra patología y el tratamiento puede ser únicamente un debridamiento. En el tipo 2 se deben de volver a unir quirúrgicamente la glenoides utilizando un ancla de sutura y esta va a estar colocada justo posterior a la raíz del bíceps y es más efectiva para resistir las fuerzas del desprendimiento torsional. Y el tipo 3 puede hacer una resección quirúrgica del labrum desgarrado y esto análogo al tratamiento del asa de Valde con desgarros meniscales. Y el tipo 4 se trata de manera similar a las lesiones 3 y adicionalmente el tendón del bíceps debe debilitarse, tenotomitarse o tenonizarlo de acuerdo si está involucrado más del 30% de la porción. Finalmente, como podemos ver, hay muchas técnicas para la reparación de esta lesión y es muy importante que el artroscopista o el cirujano esté familiarizado con la de su preferencia, pero la que mencionamos es una de las más comunes y la situación que puede conllevar es una recuperación. Los parámetros de la recuperación en la fisioterapia es limitar los movimientos los primeros 7 días, cuidar la situación quirúrgica en cuanto a la evolución clínica de la herida, limitar los movimientos de rotación externa y pronación y supinación. De la segunda semana a los 14 días se limita la flexión, no se realizan movimientos. Únicamente se puede manejar el dolor con hielo, analgésicos, antiinflamatorios. Y la cuestión de la rehabilitación de la cuarta semana a la octava semana se pueden utilizar movimientos pasivos de acuerdo al tipo de desgarro. ¿Preguntas? En las redes no. ¿Este tipo de tratamientos hasta qué edad lo recomiendas? Excelente. Se recomienda hasta una edad de 45 años, 50 años en la década de vida para una reparación. In situ. In situ. Más alta la edad. Pues en el artículo viene 45. Ok. En tu artículo viene 45, en la práctica usamos un poquito más baja la edad porque cada vez vemos más problemas. La rehabilitación en sí, en algún momento haces algunos tipos de maniobras especiales diferentes o qué le pides tú a tus rehabilitadores que hagan. Se refiere el uso o diferir el uso de movimientos de rotación externa y de abducción los primeros 15 días y se pueden iniciar de manera pasiva movimientos de pronos, supinación y de rotación interna, ejercicios de Coleman de manera pasiva, pero totalmente apoyado en las primeras 4 semanas. Muy bien. ¿Preguntas? Bueno, yo una. Sí, ¿Cuál sería de las lesiones más frecuentes encontradas a la par pues, de encontrar un SLAP? De las lesiones, Asociadas. Una tendinopatía del bicipital con un desgarro es de la más común, un pinzamiento también, y también puede ser un bancar. Ayer platicábamos con el doctor de la posición que tú tomas de ABD con rotación externa para tratar de diagnosticar estos. ¿Qué comentarios le harías? Porque no nos presenta nada sobre el tema. La verdad ayuda, o sea, sí nos despliega un poquito más, nos permite ver lesiones muy pequeñas del labrum y nos ayuda también si está luxado. Hay veces en que en una posición neutra no lo vemos. A la hora de hacer la rotación y la abducción se desplaza y es cuando logramos valorar toda la luxación, entonces el estudio se hace un poquito más dinámico y así podemos tener un poco más de información. ¿Y medio de contraste qué tan frecuente pones? Poco. Realmente solicitan como artro, es poco lo que nos piden como artro resonancias. Un conductor dudoso.
Muy bien. ¿Alguna pregunta tú, Sandra? No. Bueno, pues despídete de las... Bueno, agradeciendo la oportunidad y esperando que la clase haya sido de utilidad. Gracias por su tiempo. Muchas